Bueno, pues eso, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí, que habéis venido. Continuamos con este ciclo de sesiones abiertas que hemos llamado de aula abierta del experto en bioconstrucción, que es este curso que estamos realizando en continuo, que bueno, algunas de vosotros que estáis ahí conectados lo estáis haciendo, pero que hemos pensado que puede ser de interés general abrirnos al menos una vez al mes para que bueno, también otras personas interesadas puedan conocer los temas y puedan conocernos a nosotros también, saber de qué hablamos, de qué se trata todas estas cosas que estamos tratando en este ciclo de experto. Queremos dedicar la tarde de hoy al tema de aislamiento, los aislamientos térmicos, eficiencia energética, un tema muy, muy importante, crucial en la bioconstrucción, la construcción sostenible, está en el centro de todo lo que hacemos y queremos que tener en cuenta que es una introducción, o sea, es digamos, un viaje transversal en el mundo de esto, de la eficiencia energética en la construcción. O sea que seguramente quedarán muchas dudas, muchos temas por tratar, porque ya veréis que es un tema complejo, no es difícil, pero es complejo, tiene muchos aspectos, que es lo que lo hace interesante y lo que lo hace importante a la hora de estudiar estas cosas. En esta charla también contamos con la colaboración y la presencia de una empresa que, bueno, es uno de nuestros colaboradores en el Instituto ISCLES, en todos estos talleres. Es una de las empresas más importantes de España en el mundo de los aislamientos, por eso le hemos invitado esta tarde a que esté con nosotros y que hable de sus productos, porque nos parece muy importante e interesante que se conozca, que es en RMT Insulation. Después ya le daremos paso a Sergi para que se presente y nos comente cosas que creo que va a ser muy interesante. Pues bueno, por ahí está mi compañero Nadir, que bueno, es uno de los profesores de los que estamos aquí llevando todo este ciclo. Yo intentaré haceros una incursión teórica, digamos, en estos temas. Aquí un poco en ping-pong con mi compañero, o sea que iremos comentando cosas. También os podéis interrumpir si tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre los temas que estamos hablando, sin problema ninguno. Creo que aquí podéis interrumpirnos utilizando el icono de la manito, que hay alguien que la tiene levantada por ahí. No sé si quería comentar algo ya. No, la ha bajado, bien, perfecto. Y por aquí gente todavía que se quiere unir, vamos a ver. Y si queréis podéis simplemente o podéis escribir también en el chat. Intentaremos leerlo y daros respuesta, ¿vale? Pues bueno, sin más, yo voy a ir pasando por esta pequeña presentación que hemos preparado. Como comentaba antes, hay que tener en cuenta que es una introducción y tratando de ver, digamos, las cuestiones básicas importantes. Nadir, te voy a dar acceso de administrador porque mientras hago la presentación hay gente que se quiere unir y yo no las voy a poder atender. Entonces, Ok. a ver, ¿dónde estás? No te encuentro. Esto el tiempo me están pidiendo entrada. Unos porque vienen muy temprano, otros porque vienen...
A ver, ahora no sé si ves la gente que... Sí, aquí abajo, espérate. En participantes seguramente ahí te irán apareciendo si alguien se quiere unir y le das acceso. Vale, ahora me pongo con eso. Ok, si quieres empezamos la presentación y yo ya voy dando acceso a la gente. Eso es. Pues bueno, el tema de... bueno, sabemos que es crucial, es importante el tema de la eficiencia energética, del aislamiento de nuestras edificaciones. De eso ya llevamos años hablando en todos estos temas de sostenibilidad, etcétera. Tenemos o sea, tradicionalmente en las construcciones, muchas veces sabemos que ha habido problemas, tenemos problemas de aislamiento, de la envolvente, y hay, bueno, una gráfica que se suele mostrar bastante, que es qué ocurre, dónde están las pérdidas, dónde están los problemas que tenemos en nuestra edificación, por dónde se va el calor o dónde se pierde la energía principalmente. Y sabemos que uno de los puntos más débiles siempre de la edificación es la cubierta, ¿no? Muchas veces se tienen en cuenta construcciones, se trabaja incluso en los últimos años que se ha puesto de moda la construcción con paja y estas cosas. Pensamos que con un envolvente potente ya resolvemos los problemas, sin embargo la cubierta muchas veces se abandona o no se piensa en ella y es el punto prácticamente más débil o la zona más débil en cuanto a pérdida de energía. El calor sube y si no hay y si nada lo bloquea, se pierde en un área grande y cuando tenemos calor, cuando incide el sol, es un área enorme que se está calentando y que está recibiendo eh, esa radiación. Luego ya tenemos otras cuestiones que hoy iremos hablando también, que bueno, las aperturas, por supuesto, sistemas de ventilación, pero principalmente la envolvente de nuestra edificación y la cubierta son los puntos más débiles. ¿Qué buscamos en nuestra vivienda? Una de las cuestiones fundamentales cuando construimos una vivienda, cuando tenemos un espacio, es poder estar saludables, sentirnos bien, mantener bueno, cuando hablábamos antes, cuando nos contaban o nos preguntan por qué es importante una casa, una vivienda, ¿no? Recuerdo también que se decía protegerse de las fieras y protegerse de los peligros y esas cosas, protegerse de las inclemencias del tiempo. Casi todas estas cosas las tenemos cubiertas hoy en día, pero el confort, o sea, sentirnos bien, relajados, saludables, en un espacio interior, tiene varios aspectos. Tenemos, por una parte, el tema térmico. Generalmente hablamos de calor, de una temperatura agradable, de espacios con una calefacción, o en el caso del verano, unos espacios frescos. Pero tenemos otros factores que son importantísimos y o un factor que también es muy importante que va siempre, siempre junto a la cuestión térmica, que es la humedad, en la cuestión de la humedad. Eso fácilmente lo sabemos quienes tengáis este tipo de calefacciones, estos splitters que se llaman y estos cacharros que se ponen en los pisos y esto, y en las tiendas y en las oficinas que están pegados al techo soltando aire caliente. Sabéis lo incómodo y lo desagradable que puede llegar a ser un aire seco que nos seca las mucosas, que nos da dolor de cabeza, que parece como si nos estuvieran poniendo un secador de pelo en la cabeza. No es un ambiente agradable. Por lo tanto, es importante, por una parte, tener las temperaturas en las que nuestro cuerpo puede funcionar bien, relajado, de manera saludable, que varían, por supuesto, hay incluso factores culturales que lo influyen, costumbres, también la condición física de cada individuo, pero sabemos que hay unos rangos determinados que son los agradables en temperatura, pero también en la humedad. Bueno, aquí en esta diapositiva también se habla de la calidad del aire, por supuesto, hay niveles de valores de tóxicos, de otras partículas en el ambiente que pueden ser nocivas, etc. Pero hoy queremos ver esos dos aspectos puramente físicos
que tenemos en nuestra edificación, que es lo que llevamos a llamar el tema del confort higrotérmico. Claro, tenemos una serie de capas. Siempre se dice o se suele decir que la edificación, que la casa es nuestra tercera piel, ¿verdad? Cuando nos vestimos también, nos ponemos una camiseta, nos ponemos un jersey, nos ponemos un abrigo, nos ponemos un chubasquero, nos ponemos un albornoz, no sé, según el momento del día, según la necesidad, según lo que esté ocurriendo, nos ponemos capas. Y ocurre lo mismo en nuestra casa, en nuestra edificación, que debido a la composición física, a la necesidad de ese momento y a la colocación de esa capa, vamos a trabajar con diferentes capas, diferentes materiales también que trabajan en conjunto comunidad y van a darnos diferentes prestaciones, desde el interior al exterior. ¿Cuál? Con la manera en que nos vestimos. De la misma forma, en el interior tenemos que controlar, mantener unas condiciones, como decíamos antes, de confort hidrotérmico. Tenemos que permitir que la masa de vapor de agua que se acumula en el interior pueda ser gestionada y pueda regularse hacia el exterior. Tenemos que intentar de que en invierno el calor que generamos en interior se mantenga y nos genere ese ambiente agradable, y en verano que el calor excesivo que puede haber en el exterior y en toda la zona esta del Mediterráneo tenemos ese tema, y los que estéis en otras regiones también, el fuerte calor de verano que no penetre, que no nos caliente nuestra estancia, y así poder mantener ese estado de confort. Eso lo podemos resolver a través de diferentes materiales, que por una parte tenemos nuestros muros, que principalmente o fundamentalmente van a tener una función estructural, y por eso muchas veces el simple muro de envolvente de nuestra edificación no cumple o no cubre con todas nuestras necesidades en general, porque al ser un material o estar formado por materiales que tienen una función estructural, pueden ser insuficientes en cuestiones de térmicas, por ejemplo, o de regulación de humedad. Para poder incursionar en este mundo realmente de manera técnica, y eso lo hacemos porque tenemos que tomar decisiones, porque estamos diseñando una edificación, porque estamos construyendo nuestra casa, porque estamos mejorando las condiciones que tenemos, es importante conocer una serie de parámetros, una serie de conceptos y de cuestiones que nos van a servir para tomar decisiones. Además, en este ámbito en que nos encontramos ahora, en este ciclo de expertos en bioconstrucción, nos estamos formando como técnicos o como constructores. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos algunos criterios, algunos conceptos y algunos parámetros que nos ayuden a entender lo que ocurre y a saber qué tipo de decisiones debemos tomar. En primer lugar, algo que es básico, que eso es del cole, debemos tener en cuenta las formas de transferencia de calor, que principalmente hablamos de tres maneras. La conducción, que es la forma que llega el calor a nosotros por contacto con sólidos. O sea, ahí visto en esa representación gráfica, en esa ilustración, lo que el mango de la cazuela es cuando está caliente, ahí hay una conducción, o sea, hay un contacto directo de cuerpos que transmiten de uno a otro el calor. Tenemos la convección, que es el fenómeno que conocemos de que el aire caliente sube, o sea, las corrientes de calor siempre ascienden, el aire o el medio que sea, asciende porque sus moléculas se separan y se hacen más ligeras y suben. Y tenemos la radiación, que es el calor que sale de los cuerpos y se emiten en forma de ondas. ¿Qué ocurre? Ahí siempre ha habido una confusión en ciertos términos. Curiosamente, desde que aparecieron las calefacciones centrales, las calefacciones o sea, con sistemas, ya desde el siglo XIX, principios del siglo XX, aparecieron los radiadores, ¿verdad? Y es algo que conocemos, incluso en todas las lenguas así en que nos movemos en el mundo occidental, tienen incluso el mismo nombre, radiadores. Sin embargo, no son radiadores, en realidad son convectores. Son aparatos que calientan aire que asciende.
Radiación es la que recibimos del Sol. Son esas ondas de calor que vienen y que vienen incluso desde arriba o desde espacios superiores a nosotros, donde recibimos ese calor, van calentando el ambiente y llegan a nosotros por radiación. Por tanto, siempre es importante tener en cuenta que el calor que llega a nuestro cuerpo por radiación va a ser el más agradable y el más saludable. Muchas veces la convección es un problema cuando, por ejemplo, trabajamos con los suelos radiantes, que están muy de moda, calentamos el aire, ese aire sube, a medida que sube, estamos recibiendo aire caliente, o sea, el aire, si yo tengo, para yo tener un calor agradable en la zona, digamos, de la cabeza, tengo que elevar mucho la temperatura en los pies. No es lo más saludable, probablemente. Sin embargo, si yo tengo unas paredes, mi envolvente es la que tiene ese calor, mi cuerpo lo va a asumir como algo mucho más confortable, más agradable. El tema de la conducción también, pero es más difícil. Y eso ocurre cuando nos apoyamos, por ejemplo, en estufa de inercia térmica, estas que también son tan conocidas en el mundo de la bioconstrucción, cuando nos apoyamos en un muro cálido. O lo conocemos cuando nos apoyamos en un muro que ha estado recibiendo el calor durante el día y sentimos ese calor. En ese momento se produce esa conducción. Esto es bastante importante porque eso luego va a tener una repercusión en el tipo de solución que afrontemos. ¿No? Bueno, lo que os estaba comentando ahora, aquí un poco resumido, el caso del muro trombe, que se habla tanto, es donde se aprovecha también este tipo de efectos, por ejemplo, pero lo vamos a tener en todos los muros de nuestra vivienda. ¿Qué conceptos son básicos para entender los materiales? Muchas veces, cuando nosotros trabajamos como arquitectos o como constructores, tenemos consultas en los talleres que nos dicen ¿qué es mejor, aislar con corcho o con lana de oveja? Pues esa pregunta es difícil de responder. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué cantidad, qué grosor, dónde está colocado, de qué manera está colocado el material. Todos los materiales tienen unas propiedades y van a tener unas aportaciones que van a depender de su grosor, de sus características superficiales, etc. Por eso existe un parámetro absoluto. Cuando me refiero a absoluto es que es intrínseco a los materiales, independientemente de su masa, de su grosor, de sus unidades de medida, pero que por sus propiedades lo tienen, que es la conductividad térmica. Es la capacidad que tienen esos materiales de transferir el calor. O sea, yo creo que queda claro desde el punto de vista lingüístico lo que significa, ¿no? Que conducen el calor, por eso se llama conductividad térmica. Ahora es un valor absoluto, quiere decir, yo tengo materiales que en su unidad mínima tienen esa capacidad de conducción, tienen más o menos. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista comparativa así más o menos para hacerse una idea y lo entendemos que, por ejemplo, un acero, un metal, tiene una altísima conductividad térmica, o sea, nos quemamos fácil cuando se calienta. Sin embargo, una paja, por ejemplo, tiene una conductividad muy baja. Como material, no quiere decir que ahora no estamos hablando de un muro de acero o de un muro de paja, sino el material en sí mismo. Para nosotros, que está digamos, el opuesto o el valor inverso a la conductividad térmica le llamamos resistencia térmica. O sea, si decíamos que la conductividad es la capacidad que tienen los materiales de conducir el calor, la resistencia es la capacidad que tienen los materiales de no permitir, de oponerse al paso del calor. Podemos siempre trabajar con uno o con otro, luego desde el punto de vista físico para los cálculos se trabaja con un coeficiente o con el otro, pero es también un coeficiente, es un valor absoluto de los materiales. Por ejemplo, aquí tenéis algunos ejemplos. Mientras mayor sea el coeficiente de resistencia térmica de un material, más aislante es. O sea, mejor, es mejor como aislamiento, ¿verdad? A nosotros nos interesa un concepto, entonces, que va a combinar la capacidad que tienen los materiales con su forma de colocación, con su grosor, con su espesor y con su posición, etcétera, que es la transmitancia térmica, que es la U. Esto es un valor que lo vais a ver mucho y ahora veréis por qué.
Ambos, tanto la conductividad como la transmitancia, son dos valores que vais a ver mucho. ¿Dónde? Desde el punto de vista práctico. Cuando vamos a comprar un material, ya después Sergio nos hablará de esto en caso concreto, cuando vamos a comprar un material, cuando vamos a ver en un catálogo, cuando vamos a ver qué material voy a poner, el fabricante me va a dar la información de su conductividad. Con ello voy a saber si el material en sí mismo, qué capacidad aislante tiene. Ahora, para yo saber qué cantidad de material, cuál es el grosor, la cantidad que necesito, voy a necesitar el valor de la transmitancia, porque es quien me da ese cerramiento o ese espacio realmente cuánto o qué efecto de aislamiento o de conducción de calor voy a tener. Trato de explicarlo con más claridad. Si yo tengo por ejemplo, un panel de corcho de 4 milímetros, finito, de estos que se usan en las paredes para poner papelitos y eso, y tengo una bala de paja, por supuesto que voy a tener mucho mayor efecto aislante con la bala de paja porque tiene 35 centímetros que con 4 milímetros de corcho, independientemente de la capacidad que tenga cada uno de ellos, incluso con otros materiales. La madera, por ejemplo, que podría tener una conductividad mayor, un tablón de madera, una viga de 40 centímetros de ancho, va a tener una mayor capacidad, me va a dar un mayor valor aislante que una capa o un panel de corcho finito. ¿Por qué? Porque ese grosor va a influir sobre la capacidad final. No vamos a entrar aquí ahora en los cálculos, o sea, en las fórmulas. Aquí veis que está escrito. Vais a tener la presentación, lo que estáis haciendo, el curso de experto. Además, vamos a tener otros encuentros. Tenemos un taller específico donde en práctica también trabajamos los aislamientos. Es el taller número 6 o 7, no me acuerdo, donde se trabaja las cubiertas y los aislamientos, y ahí profundizaremos más en esto, ¿vale? Y después también llegaremos en un momento de esta presentación a hablar de sistemas de cálculo. Pero es para que tengáis una idea. Es importante el término de transmitancia, porque ese es el real que tenemos en nuestra construcción. De hecho, es el valor con que trabaja el código técnico de la edificación a la hora de darnos las pautas para diseñar el nivel de aislamiento térmico en nuestros proyectos. Y aquí veis que el código técnico de la edificación establece lo que son, o se refiere o trabaja con lo que son las llamadas zonas climáticas. En este caso, veis, zonas climáticas de España. Estamos hablando del código técnico de España. Si alguno de vosotros estáis fuera, habrá, siempre trabajamos con estos parámetros. En este caso, estamos en el ejemplo de España, porque nos dará la necesidad de aislamiento que tenemos en cada caso. Por supuesto, eso es obvio, en los sitios más fríos, más cálidos, etc. Y como veis, además, en esta tabla, según el elemento constructivo de la edificación, vamos a tener unas exigencias mayores o menores de aislamiento. Aquí veis los parámetros que nos pide el código técnico. Quiere decir que cuando diseñamos, cuando proyectamos, cuando el arquitecto proyecta, tiene que tener en cuenta estos parámetros, como parámetros mínimos, por supuesto. Si los puede mejorar, según el caso, puede tener un mejor rendimiento, pero por lo menos tiene que cumplir con estos parámetros. Y ya veis aquí que no está hablando de ningún material en específico, ni siquiera nos está hablando de un grosor en específico, ni una forma específica, sino cómo el valor al cual yo tengo que llegar con las capas que yo le ponga a mi envolvente, a mi cubierta. Esto es, digamos, la línea guía para hacer los cálculos en el diseño de nuestra edificación. Tendremos que tener en cuenta otras cosas. ¿Por qué? Porque una edificación es compleja, tiene varias partes, tiene elementos. Yo no solamente tengo un muro, yo tengo ventanas, tengo puertas, tengo encuentros, donde mi muro de envolvente está sobre la cimentación o donde se encuentra la cubierta, la cornisa, con un dintel, etc. Y ahí hay cambios de materiales. Cuando hay cambios de materiales, cuando hay transiciones, cuando hay encuentros, hay diferencias por el tipo de material. Como habíamos dicho al principio, cada material tiene sus características, su conductividad,
o su resistencia, y por lo tanto va a tener un efecto distinto sobre el valor total, que sería la transmitancia. Y cuando hay cambios, entonces pueden aparecer los llamados puentes térmicos. Los puentes térmicos son momentos, espacios, puntos de la edificación donde podemos tener, hay grandes diferencias y se genera un flujo de calor, por tanto, una pérdida. Es importante tener en cuenta que son cuestiones físicas técnicamente interesantes, pero hay que analizarlas en cada caso. A veces no hay que sobrevalorar según qué cosas o tener en cuenta cómo resolverlas. Pero es muy importante, eso cada vez se toma más conciencia sobre esto, porque muchas veces se invierte mucho en aislamientos por una parte, pero después aparecen elementos constructivos como las persianas, como las ventanas de aluminio, como ciertas cosas que generan puentes térmicos y generan pérdidas importantes. Pero es un concepto que debemos tener en cuenta y debemos conocer a la hora de tomar decisiones, dónde se producen los puentes térmicos y cómo evitarlos. En general, volviendo un poquito atrás y centrándonos en nuestro tema, cuando nos referimos a un material aislante, ¿y qué es un material aislante? Son aquellos materiales que nos reducen la transmisión del calor sobre el sistema. O sea, que tienen por sus características, por su resistencia, evitan que haya un movimiento, una transferencia de calor de un espacio a otro espacio, del exterior al interior, interior a exterior, etc. ¿Vale? Claro que desde el punto de vista físico, como habíamos comentado antes, todos los materiales pueden tener una capacidad mayor o menor aislante, pero no los llamamos aislantes a no ser que cumplan con unas características determinadas. Y ahora más adelante veremos un poquito más y después también cuando hablemos de materiales en específico lo veremos, que nos referimos a materiales aislantes cuando también tienen una baja densidad generalmente, que son materiales que nos permiten hasta cierto grosor generar una gran capacidad aislante. En el tema de densidad, que lo vamos a ver después en un ejemplo concreto y práctico, son materiales ligeros que generalmente se mueven por debajo de los 300 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, los que ya habéis estado en temas de balas de paja, sabéis que, para que tengáis una idea, una bala de paja suele llegar a tener 100, 110, 120 kilogramos por metro cúbico de densidad. Hay materiales como la madera que pueden moverse en 150, 200, 300 kilogramos por metro cúbico, etc. Y ahí estamos hablando siempre de materiales aislantes. Cuando los materiales tienen una alta densidad, ya empiezan a perder capacidad aislante y obtienen masa térmica, que vamos a hablar ahora de eso también, ¿vale? Hay una transición. Por eso no es cualquier material, no lo podemos considerar como aislante. Pero vamos a tener otro fenómeno. Viene la duda y la pregunta, ¿tengo un muro de piedra? O estoy en una cueva. Tengo un muro de piedra de 60 centímetros, de 80 centímetros. Entonces tengo un efecto que le puedo decir que es aislante ese muro. Bien, en lenguaje común a lo mejor decimos que aísla, porque es grueso. Pero en términos físicos de la construcción, entre nosotros, cuando somos rigurosamente técnicos, en este caso no estamos hablando de un aislamiento, sino estamos hablando de un amortiguamiento o un desfase térmico. Quiere decir que las ondas de calor necesitan mucho tiempo para llegar de un lado a otro. El efecto cueva. Estoy en la cueva y tengo una temperatura porque la tierra que tengo alrededor y todo lo que tenga alrededor evita que llegue hasta mí la onda de calor. Cuando tengo un muro muy grueso de una tapia, por ejemplo, de tierra apisonada o de piedra, tarda mucho. Hay un retardo muy grande en llegar la onda de calor hasta mí. El efecto clásico que siempre hablamos en bioclimática de durante el día el muro está llegando el calor del sol y por la noche en el interior entonces empiezo a recibir ese calor. Es el caso ideal. Cuando bajan las temperaturas, sube mi temperatura porque ya he dado el tiempo suficiente, ese retardo, ¿vale? Entonces hay un efecto que se produce en los materiales que no es por la capacidad aislante, sino por todo lo contrario, por la masa
tan densa que tiene que cuesta mucho el paso del calor. Pero tiene influencia, por supuesto, dentro de la eficiencia de la envolvente. Y luego tenemos un concepto importante que antes lo mencioné así muy de pasada, que es la masa. Cuando hablábamos de que hay materiales que son más pesados, que son más densos, que ya no los consideramos aislantes, y entonces tienen una gran capacidad de acumular calor y de liberarlo lentamente. A eso le llamamos inercia térmica. Muy importante, y eso es algo que tiene siempre una consecuencia bastante negativa en lo que nosotros a veces llamamos o solemos llamar construcción convencional, donde se trabaja demasiado con materiales aislantes y no se tiene en cuenta la aportación de la masa o esa combinación entre la masa térmica, la inercia térmica de los materiales y la capacidad aislante de otros materiales, de combinarlos inteligentemente para que tengan sean eficientes con respecto a lo que buscamos en el interior. Me explico. La forma más simple es entender que yo necesito siempre aislamiento en el exterior y inercia térmica en el interior de una vivienda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener por más tiempo una temperatura estable en el interior, que la voy a lograr en invierno con una calefacción o con una captación pasiva del calor exterior, por ejemplo, la entrada del sol, etcétera, que se me carguen los materiales que tengo en el interior con un calor y tarden en perder esa temperatura, o que en verano no me entre el calor de fuera y se mantenga esa temperatura agradable en el interior. Eso lo logro con los materiales de mucha masa, ¿no? Aquí hay diferentes términos que veis que se utilizan también en la física de los materiales para determinar esa capacidad, pero fácilmente comprensible en nuestros materiales, en el mundo de la construcción, de la bioconstrucción, de los materiales naturales. Tenemos la piedra, tenemos la tierra tiene una gran capacidad de acumular calor, sobre todo en su estado denso, por ejemplo, una tapia, un bloque de tierra comprimida tiene una alta inercia térmica. Entonces, esto es otro concepto que va muy ligado, muy cerca del tema del aislamiento. Muchas veces hablan, por ejemplo, el caso típico, ahora es más candente el tema de la bala de paja, del uso de la paja como material aislante, del fardo de paja en la construcción. ¿Qué pasa? Que tiene una gran ventaja como material estructural, tiene una gran ventaja por su altísimo. Tenemos que compensarlo siempre con esa inercia térmica. Por eso, muchas veces decimos, ante la idea de, a lo mejor, de aplacar una bala de paja por el interior con un tablero de fibra yeso tipo Pladur o algo así, que puede ser un error físico porque necesitamos recuperar inercia térmica. Por eso siempre hablamos de poner 3-4 centímetros de revestimiento interior de tierra sobre una bala de paja para poder tener recuperar esa inercia térmica que necesitamos en el interior. Tanto es un concepto que va aparejado a todo esto. Bueno, aquí está un poco explicado en esta lámina la relación que hay, que ambos factores deben ser combinados estratégicamente. Es siempre muy importante. O sea, no podemos nunca olvidar una cosa con la otra. Y un ejemplo que vemos, incluso en círculos técnicos que se suponen cualificados, muchos proyectos que nos llegan y vemos, donde se pone aislamiento por el interior, simplemente por soluciones convencionales, muros de hormigón, y después se le pone lana de roca y le ponemos Pladur por el interior. Una solución muy habitual. Hace poco incluso nos venía con una solución termoarcilla, porque suponían, y se dice, la termoarcilla, ¿no? El material que muchas veces se quiere meter así con calzador en el mundo de la bioconstrucción, que es simplemente un ladrillo con más huecos, poniéndole la lana de roca por el interior y poner el Pladur. Y con eso resolvíamos el problema del aislamiento, pero con una pérdida brutal de inercia térmica. Un error. Tenemos que
buscar, en ese caso, decíamos, bueno, a ver, ya si vas a trabajar con esos materiales, que no nos dan ninguna, no nos parecen muy simpáticos, pero pon el aislamiento por el exterior y haz una buena capa de revestimiento sobre esa termoarcilla, para que tengas y recuperes esa inercia térmica del interior y tengas un aislamiento por el exterior. Por eso aquí hablamos de la combinación estratégica. ¿Vale? Y como ya dije anteriormente, que tenemos esa relación por lo general, que hay una relación inversa, ¿no? Los materiales cuando aumentan, disminuyen su densidad, son más aislantes, cuando aumentan su densidad, aumenta su inercia térmica. Muy al principio, cuando empecé a comentaros cosas, hablé del confort higrotérmico. Hasta ahora hemos estado hablando de la cuestión térmica, pero por supuesto que la humedad va muy relacionada con todo esto, que lo decía también al principio, que a veces se subestima, pero es que algo que conocemos muchísimo. La transferencia de humedad también está relacionada con la transferencia de calor. Cuando salgo del agua, tengo frío por el proceso de evaporación. O sea, que siempre están muy relacionados las cuestiones de la transferencia de humedad y la transferencia de calor. Los sistemas de refrigeración, muchos funcionan por condensación y por evaporación, etc. O sea, que humedad y calor van de la mano. Pero también sabemos que la gestión de humedad es una fuente de problemas también en nuestra edificación. La generación de patologías, de problemas y de patologías y de patógenos, ya cuando se generan hongos, mohos y problemas en interior de vivienda por una falta de gestión de la humedad. O sea que ahí siempre es un pack. No podemos trabajar un solo tema y dejar de la mano el otro. Van muy unidos. Y un problema que tenemos muchas veces es que muchos materiales convencionales que se consideran aislantes y se utilizan como tales, tienen muy mala gestión de humedad. Que tienen muy mala gestión de humedad. Es uno de los puntos más débiles. Creo que el aislamiento se resuelve bastante, porque con cualquier lana de roca, poliuretano, lo que sea, resolvemos problemas de aislamiento térmico en términos absolutos. Sin embargo, siempre o generalmente ocurre un problema con la gestión de humedad. Y nos muestro aquí, olvido algunas láminas de todo el fenómeno y la moda de Passive House de países como Alemania, que están teniendo muchísimos problemas con cuestiones de humedad por la exageración de soluciones de aislamiento interior, creando grandísimos problemas por condensaciones intersticiales, etcétera, entre las capas de materiales. Es algo que también es muy importante tener en cuenta. Por lo tanto, en caso ideal, en nuestros términos, el que estamos trabajando aquí y ahora, es que nuestros materiales que utilizamos puedan trabajar con ambas cosas correctamente. Tenemos el material por excelencia, el material rey de la bioconstrucción, que es la tierra, que tiene una gran inercia térmica y la mejor gestión de humedad que conocemos. La higroscopicidad, esa que llamamos, esa capacidad que tiene de regular y de absorber y desorber humedad constantemente para mantener un equilibrio. Es el mejor ejemplo que tenemos de gestión de humedad en los materiales. Vemos, y por eso os muestro aquí esta lámina, en términos de gestión de humedad tenemos un valor importante que es la resistencia que tienen los materiales al paso del vapor de agua. Aquí, como mismo hablamos en los términos de aislamiento, tenemos los términos también de gestión de humedad, pero vamos a concentrarnos en este que es tan importante, que es la resistencia al vapor. Mu es la letra griega que se utiliza para este coeficiente, y lo vamos a encontrar en los materiales, y es un valor que vamos a encontrar también en las fichas técnicas, es un valor que nos van a dar también los fabricantes. Y aquí nos asusta mucho el abuso que hay hoy en nombre de construcción sostenible, en nombre de Passive House y de todas estas cosas, del OSB, por ejemplo.
Aquí os muestro una foto y esto está todo lleno de esto, de las casas prefabricadas y del mundo de la madera, con tableros de OSB que tienen una pésima gestión de la humedad y tienen una altísima resistencia al vapor de agua. Cuando hacemos una casa completa de OSB, que claro, es muy barato, es el material más barato que hay en el mundo de la madera y muy fácil de trabajar, entonces es muy cómodo poner tableros de OSB, pero estamos poniéndonos un chubasquero. Es un bloqueo total del vapor de agua. Con lo cual no decimos que no se debe utilizar. Nosotros en muchas soluciones utilizamos tableros de OSB, pero hay que ser muy también razonables y ver dónde utilizamos este tipo de materiales. Aquí os pongo un ejemplo de cómo es la resistencia al vapor de agua, una comparativa de algunos materiales conocidos. Ya veis la tierra en comparación con el OSB, de un coeficiente entre 5 y 10 a 217. Es muy importante cuando tenemos materiales y los utilizamos también conocer estos valores para ver cómo los usamos y dónde los usamos. También tenemos un nuevo, nuevo entre comillas, confuso material que también ha surgido y ha aparecido por todas estas soluciones de Passive House y de todas estas cosas, que son las barreras, los frenos y las membranas reguladoras de vapor. Hay una enorme confusión en el mercado. Hace poco nos llamaba un compañero, estudiante también del experto, muy confundido porque había cometido un gran error y había olvidado poner una barrera de vapor en la cubierta y tal. Hay todo alrededor de esto, gran confusión, a veces incluso también unas formas erróneas de utilizar estos materiales. Volviendo al tema OSB, de poner un tablero de OSB con una barrera de vapor, como si el OSB ya no fuera suficiente barrera de vapor. Y hay que ser muy cuidadoso con esto. En la mayoría de las soluciones que en bioconstrucción utilizamos no son necesarias estos materiales, porque la tierra, la cal, la paja, el corcho, el algodón, la lana, todos estos materiales tienen una gestión natural de la humedad. Cuando utilizamos materiales entonces convencionales que por naturaleza tienen dificultad de la gestión de la humedad, entonces es posible que sea necesario que tengamos uno de estos materiales, que todos son materiales artificiales, para que puedan funcionar de manera programada, digamos, y entonces hay que tener muy en cuenta qué están haciendo y cómo los estamos colocando. Aquí tenemos el mundo de las barreras de vapor, que son absolutas, que son las que bloquean completamente el paso del vapor, o sea, impermeabilizan. Tenemos los frenos de vapor, que son materiales que permiten en parte el paso. Y tenemos las membranas reguladoras, que son las más complejas y realmente serían las más eficientes. Incluso se les llega a llamar a algunas las membranas inteligentes. Bueno, ahora con todo es inteligente por ahí. Las membranas inteligentes que, según el estado de humedad, abren, cierran el poro, permiten el paso del agua, de la humedad, o sea, bloquean el paso del agua líquida en una dirección y permiten la salida del vapor en otra. Tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, en cubiertas, en fachadas, donde queremos que haya un movimiento hacia afuera de esa humedad, pero queremos bloquear que pase el agua. Luego tenemos esa situación, por ejemplo, una de las más habituales en cubiertas, cuando tenemos un material aislante natural y encima tenemos una impermeabilización, por ejemplo, con EPDM. Entonces, el vapor de agua del interior que asciende puede penetrar y cuando llega a esa capa impermeable y estamos en la capa fría, en el exterior, se produce una condensación y esa acumulación de agua puede dañar, deteriorar nuestro aislante natural. Por lo tanto, hay que tomar medidas de control del paso del vapor de agua. Por eso para nosotros siempre las mejores soluciones son las ventilaciones, las fachadas ventiladas y las cubiertas ventiladas para no tener que recurrir a estas soluciones artificiales. Pero es un punto complejo. Seguramente surgirá alguna pregunta hoy sobre esto y seguramente tendréis muchas preguntas y siempre hay muchas dudas. Y vemos en muchísimos proyectos muchísimos errores a la hora de colocar estas cosas. Porque además la industria está llena de soluciones de estas
donde nos confunde muchísimo la capacidad que tienen, dónde se aplican, si van por dentro, si van por fuera, si van al revés, si van al derecho, si van arriba, si van abajo. Es muy loco porque están dirigidas a generar mucho consumo, muchas soluciones y genera, por supuesto, a veces soluciones contraproducentes. Ojo con esto. Creo que en este punto me gustaría, para ya no meterme, he tratado de haceros un resumen sobre cuestiones básicas, conceptos, parámetros, ideas, de ir un poco a la práctica y ver que, un momento, perdona, materiales. ¿Cómo se transmite esto a los materiales? ¿Cuáles son los materiales que debemos utilizar? ¿Cuáles son los materiales aislantes? Aquí les pongo un pequeño ejemplo y después le voy a dar la palabra a Sergi. Bueno, los dejaré si tenéis alguna duda, comentarios, que tampoco he dejado hablar a Nadir, en que comente cualquier cosa y las preguntas que podáis tener, pero después podemos adentrarnos un poco con más detalle en los diferentes materiales. Pero tenéis en el mundo de lo que llamamos bioconstrucción, construcción sostenible, de los materiales naturales, una serie de materiales producidos, fabricados, industrializados, si se quiere, que utilizamos como materiales aislantes. Empezando por los tableros de fibra de madera, que son tableros comprimidos de la industria maderera, que nos permiten diferentes soluciones. Lo podemos encontrar como paneles, como mantas, etcétera, y que tienen una alta capacidad aislante. Si veis aquí en la tabla al final tenéis la conductividad térmica. Es el valor que tienen los materiales para yo saber como material cuál es su capacidad aislante. Pero luego tengo que calcular un tablero de fibra de madera de 20 milímetros, me da otro aislamiento que un tablero de fibra de madera de 120 milímetros. Porque voy a tener otra transmitancia y luego voy a tener en cuenta, en este caso, la densidad que tiene, etc. Por eso necesito este valor para poder hacer el cálculo correspondiente, que después hablaremos del tema de los cálculos también. O el corcho, que es el material, digamos, aislante por excelencia entre los materiales naturales, por también su ecología, es uno de los materiales más ecológicos que conocemos, por su forma de explotación, etcétera. Tenemos el cáñamo, la bala de paja, que, bueno, archiconocida, que cada vez se utiliza más en construcción, o celulosa, que es el papel en principio triturado en diferentes formas, etcétera. Otras fibras, etcétera. Algodón, pero bueno, como decía, luego Sergi también nos va a comentar y nos va seguramente a explicar concretamente sobre diferentes materiales aislantes que podemos utilizar. Ahora, todo esto, claro, puede ser bastante confuso poder tomar las decisiones. Por supuesto que hoy tenemos herramientas que nos permiten hacer cálculos concretos, sobre todo partiendo de los materiales conocidos y parametrizados. Aquí os muestro un ejemplo de quizás sea alguien lo conozca, de una aplicación de acceso libre. Bueno, tiene su variante de pago, pero podemos acceder todos a ellos. Los que estáis estudiando en el ciclo de experto en bioconstrucción, tenéis incluso un pequeño tutorial en la plataforma. Nos gusta mucho, lo recomendamos porque es sencillo. Probablemente no tenga un gran grado de precisión en muchos cálculos, pero nos permite de una manera bastante simple poder hacer simulaciones de las diferentes capas de nuestros materiales. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, la fachada ventilada con estructura de doble montante en un muro de balas de paja. Abajo veis, abajo a la izquierda, el valor de transmitancia que se obtiene con estas capas. Incluso este tipo de solución nos puede dar información sobre posibles condensaciones, etc. Aunque justamente este programa tiene algunos problemas, algunas dificultades en los cálculos de gestión de humedad. Y precisamente la mayoría de los programas tienen problemas con la gestión de humedad porque están destinados o están diseñados para materiales convencionales.
debido a la higroscopicidad, los materiales naturales tienen una gestión variable de la humedad y cuesta mucho tener parámetros claros, porque depende mucho su comportamiento de otros factores, de la densidad, de su composición química o mineralógica, de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces encontramos en estos programas que tenemos una advertencia sobre un peligro de condensación donde puede ser ilógico. Por ejemplo, en un revestimiento de tierra sobre bala de paja, que nos diga que se pueden producir condensaciones entre la tierra y la paja es bastante improbable porque penetra la superficie de tierra con una gran higroscopicidad dentro del material. Y eso en un programa de esto no lo entiende. Pero bueno, eso nos da la experiencia que podamos tomar decisiones. Es un programa muy bueno, muy práctico. Si nos queda un poquito de tiempo luego, podemos hacer una pequeña demostración de cómo se usa para que lo podáis ver y os animo a que entréis y probéis. No hay versión en español, las versiones están en inglés. Es un programa alemán originalmente que desarrollaron unos estudiantes y se ha ido propagando y está bastante completo en cuanto a materiales industriales porque se nutre también de patrocinio y por eso muchos materiales, marcas conocidas, han ido incluyendo sus materiales dentro de la base de datos. Pero también conociendo los parámetros, la conductividad de los materiales, su densidad, etcétera, puede personalizarse y se pueden incluir materiales propios. Pero bueno, a esto no le vamos ahora a dar mucho tiempo porque esto es en realidad la idea es introducirnos en estos temas. Ya os decía que quienes estéis haciendo el ciclo de experto podemos profundizar bastante más en esto y bueno, además estamos a vuestra disposición para poder aclarar cualquier duda o orientaros un poco en su uso. Pues sí, yo llegaría hasta aquí para no seguir ocupando tanto tiempo. Os doy ahora, si queréis, un poco la palabra, si tenéis alguna duda, algún comentario y después le abrimos el micrófono a Sergi para que nos cuente cosas. Uy, cómo hay gente aquí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? He puesto la cabeza como un bombo, ¿no? Aquí dando de tantas cosas. Nadir, no se te oye. Ahora sí. No digo que hay alguna pregunta por ahí, Sergi ya ha estado respondiendo, pero si queréis podemos comentarlo, porque además es un caso bastante típico, ¿eh? El que están preguntando, ¿no? Es la típica casa antigua con muros de alta inercia térmica, ¿no? De piedra. Aquí hablan de un muro de unos 80 centímetros. ¿Cómo podríamos mejorar el aislamiento sin perder inercia térmica, ¿no? ¿Qué piensas? Es que el tema del muro de piedra es el de siempre. Siempre hay una paradoja, una contradicción. Queremos que nos gusta el muro de piedra, queremos ver la piedra, pero hay que aislarlo. Y en realidad deberíamos aislarlo por fuera. Luego nos dice la normativa local de que hay que dejar la piedra vista. Entonces, ¿qué hacemos? Va a ser un poco complicado. Lo más racional sería eso, aislar por fuera y punto. Si no, bueno, tenemos la opción de aislar por el interior, pero tenemos que recuperar la inercia térmica. Lo que había comentado antes, tendría que hacer un trasdosado, poner el aislamiento que consideremos procedente y con un revestimiento muy grueso o con un trasdosado que puede ser de ladrillo, puede ser en el mejor de los casos, por ejemplo, con un panel de arcilla de alta densidad, que estamos usando bastante, recuperar esa inercia térmica en el interior. Pero en el caso ideal hay que aislar por fuera. Sí, desde el punto de vista técnico siempre aislamos por fuera. Y más cuando tenemos una masa térmica tan buena, ¿no? Lo que pasa que, claro, a veces estéticamente o porque invadimos la calle directamente, entonces no hay otro remedio que perder espacio interior. Y luego hay un tema con esto de la inercia térmica que también
va a depender un poco del uso que queramos hacer del espacio, ¿no? Porque si es una vivienda de uso continuado, tiene mucho sentido tener alta inercia térmica, pero si es una vivienda de fin de semana o un espacio que se va a usar unas pocas horas al día, como un tipo un aula o una oficina, igual no necesitamos inercia térmica, lo que nos interesa es que se caliente rápido, porque, claro, la inercia térmica también implica que tarda más en calentarse el espacio. Igual cuando ya lo Correcto, tenemos caliente, nos vamos. Entonces hay que hacer un análisis del uso que vamos a hacer del espacio también. correcto. A ver qué más cosas por aquí. ¿Alguien quiere Ani, preguntar algo? Sí, ¿se me escucha? sí, Hola, yo quería preguntar si en los aislamientos naturales pasa como en los convencionales que se pueden producir condensaciones dentro del propio aislamiento por la evolución de temperatura que hay entre la capa interior y la exterior, si se puede producir ahí como en cualquier aislante convencional, que es a veces el motivo por el que se ponen las barreras estas reguladoras, ¿no? Sí, Sí, eso sí, es. esto se puede producir. O sea, es un tema físico lo de las condensaciones, ¿no? Cuando se encuentra un cambio de temperatura muy brusco, pasa la temperatura de rocío y el agua condensa. La manera de evitarla es con un buen diseño, o sea, que el aislante esté en el lugar adecuado y que permita una buena gestión del vapor, ¿no? Pero sí, claro que hay que tener cuidado y además con los naturales más porque la mayoría de ellos no son resistentes a la humedad como otros aislantes. claro, ahí tenemos que diferenciar entre la rehabilitación y el nuevo diseño. Cuando trabajamos en un proyecto de nueva planta, sería interesante intentar que nuestro diseño tenga la menor cantidad de capas posibles. Porque ahí es donde vienen los problemas. Yo citaba el ejemplo este de Alemania, de un montón de problemas que se están teniendo. Bueno, digo Alemania porque he visto esos ejemplos, pero estarán en todas partes, donde están fachadas completas, se están poniendo verdes y se están cayendo a pedazos porque se aislaron hace 20 años con la moda de los ATES y por dadas todas estas condensaciones intersticiales ha habido un montón de problemas. Y, por supuesto, claro, es como dices tú, claro, ahí aparecen esto, es la necesidad de utilizar este tipo de membranas, pero no está claro que sean la solución. La solución, creo, más importante es primero, tener un buen diseño para evitar que no haya ascensos capilares, para proteger bien el muro y luego intentar que haya una buena conexión de las capas. Por eso nos gusta tanto el aquello de revocar sobre la paja, para que penetre el material, para no crear espacios intersticiales donde yo pueda tener esos problemas. O buscar soluciones donde yo, o sea, no genere estas situaciones. Porque sí, es un peligro tremendo. Vale, gracias. Si os parece, le vamos a dar paso a Sergi, para que tenga tiempo de explicarnos cosas muy interesantes que ha traído y luego hacemos otra ronda de preguntas al final, ¿vale? Correcto. Hola, buenas tardes a todos. Soy Sergi Iglesias de RMT Insulation y voy a probar de compartir pantalla. Decían antes que la pantalla se veía un poco pequeña, me parece que hay que intentar ponerla en pantalla completa. Aunque cada uno puede también diseñar su propia pantalla y quitar las caritas y eso y que le quede más grande, ¿no? Sí, cada uno puede tocar, es verdad. No sé si estáis viendo la pantalla aquí, Sí. la realmente es muy pequeña, Sí. pero os lo comento rápidamente. RMT Insulation viene de una empresa que es Recuperación de Materiales Textiles, que en un inicio se dedicaba básicamente al sector textil, trabajando la lana de oveja. Y bueno, alrededor de 2006 empezaron a haber peticiones de material aislante en esta empresa de recuperación de materiales textiles, RMTSA, y se empezó a fabricar aislante en base a lana en un inicio y después al algodón reciclado. Y después, en 2016, creamos RMT Insulation como empresa separada, centrada solo en aislamiento técnico. ¿Vale? Esto es lo que hace la empresa tradicional, mezclas de lana para hilatura. Y después de RMT Insulation, tiene una serie de productos, ¿no?, que están pensados para el mercado del aislamiento de la construcción.
Tenemos el Nita Cotton, el Nita Wool. Estos están certificados con EOTA, que es el organismo europeo. Tenemos un marcaje CE para el algodón a granel y también para el formato placa. Y después tenemos un par de certificaciones francesas, que es el CSTB, el documento técnico de aplicación, y el ACERMI, que también es otro documento que se usa mucho en Francia. Los diferentes productos que tenemos es el cotton, basado en algodón reciclado, el wool, basado en lana de abeja, el hemp, basado en cáñamo. Después la Nitacar es la máquina que hemos diseñado para aplicar este tipo de producto. El algodón a granel son balas de 10 kilos, que lo que usan es algodón reciclado de la industria de la confección. Cuando, por ejemplo, se realizan 10.000 camisetas de color rojo, el sistema productivo se recorta de una pieza que hace 1,5 metros, se recortan a las medidas para una talla L, M, lo que sea. Todo ese retal de color rojo se tritura y se vuelve a usar para hacer hilo de color rojo. ¿Qué pasa? Hay mezclas de partidas o partidas muy pequeñas que no compensa acumular todo el material de color rojo para hacer hilo de color rojo. Y se van mezclando pequeñas partidas de restos. También cuando en el proceso de hilatura se está haciendo el hilo, conviene que sean fibras bastante largas. Las fibras más cortas se desechan. Nosotros dos tipos de residuos los recibimos y los tratamos contra el fuego y contra los hongos para hacer un producto apto para la construcción. Así como antes comentábamos, ¿no?, el tema de condensaciones, pues se tienen que evitar en el diseño inicial del producto, pero si en algún momento hubiera un incremento de humedad y condensara un poquito de agua encima del material, mientras no fluya completamente el agua como una gotera, pues el tratamiento contra hongos permite aguantar este tipo de humedades más típicas. Y bueno, el método de aplicación es con estas máquinas que hemos diseñado, la Nitacar, y bueno, tenemos varios modelos, algunos más sencillos para obras pequeñas, de pues, 100 metros en un día, 200, después modelos ya más grandes para hacer 2 o 3 obras en un día, solo para gente que se dedica a instalar este tipo de producto. Y después el otro material que tenemos basado en algodón son las placas de algodón. Estos ambos productos están con marcaje CE y tienen ciertas características diferentes. Es decir, en paneles de 24 o 25 kilos metro cúbico, el valor de lambda que comentábamos antes, de cantidad térmica, es más bajo, es más bueno. Y eso se debe a que está a mayor densidad. Cuando se usa el material a granel en una buhardilla perdida, por ejemplo, y aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿no?, lo que nos interesa es que tenemos mucho espacio por arriba para perder, entonces aplicamos al mínimo de densidad, a unos 14, 15 kilos metro cúbico. De esa manera podemos añadir pues 30, 40 centímetros de material y con los años puede disminuir un poco asentando. Y aquí optimizamos lo que es el coste de material por metro cuadrado. Se consiguen resistencias térmicas de valores de 6, 7, 8. Eso es lo que se usa mucho en Francia, por ejemplo. ¿Vale? El formato a granel, que aquí vemos a 15 kilos, nos da este valor de 0,046, peor que el de 0,039. Pero, por ejemplo, tenemos ahora varios proyectos en los que se está usando el material de algodón a granel en vez de a 15 kilos a 35 kilos, una densidad mayor que en el formato placa. En este caso, el valor de lambda es mejor que en los paneles y nos estamos yendo a 0,038, 0,037 en un formato a granel. ¿Vale? Aquí, bueno, comentamos un poco que el material está libre de compuestos orgánicos volátiles. Tenemos una clasificación A+, es muy transpirable, lo que nos permite evitar que en las capas posteriores, o sea, dentro del propio aislamiento, condense con facilidad, no hace un efecto barrera como nos puede pasar con el EPS, que la mayoría de materiales plásticos tienen una mu muy elevada y son impermeables al vapor de agua. Y bueno, como comentaba, está tratado contra los hongos, retardante al fuego y son materiales fáciles de fácil instalación. ¿Vale? Esto es un formato placa y el formato granel que os enseñaba. Después tenemos toda otra gama de productos que son basados en lana, ¿vale?
tenemos el formato WIC que aparece aquí, que es la Wool Band, que está teniendo, bueno, tiene mucho éxito en Suiza, porque ahí ya se ha prohibido, por ejemplo, la espuma de poliuretano. Está pensado para las juntas de puertas y ventanas, donde se coloca este material con una pequeña cuña y bueno, se evita la contaminación que genera la espuma de poliuretano en obra, que genera los botes, y después en su deconstrucción, pues este material, al ser basado en lana, que es una fibra natural, animal, similar a nuestro pelo, ¿no? Pues es un fertilizante muy bueno, porque tiene nitrógeno de la queratina, que se va degradando con los años y va aportando esos nutrientes al subsuelo. ¿Vale? Y tenemos un par de materiales en formato rollo, el punzonado, needle punch, y el termofijado. Uno es 100% lana y el otro es 80% lana, 20% bicomponente, que eso le da más rigidez, pero bueno, añade un 20% de plástico en el material. Y lo de formato manto y formato granel, pues se parecen a los que habíamos visto de formato placa y formato granel del algodón. Vale, aquí vemos un poco más lo que he comentado de la Wool Band, la mecha esta de lana, cómo se puede colocar en las juntas de puertas y ventanas, y a posteriori se debería poner una cinta sellante de hermeticidad, un requisito técnico. A nivel de emisiones, ambos productos durante su fabricación pues son muchísimo menores que los más típicos en la industria, como pueden ser pues un EPS, ¿no? Una espuma de poliestireno, o la lana de roca y la fibra de vidrio, que aun siendo menores que las espumas, son 3 o 4 veces más contaminantes durante su fabricación, en comparación con el algodón o la lana. Después tenemos otro producto que es el manto de cáñamo, que este es simplemente el cáñamo sin ningún tipo de tratamiento, porque, bueno, no os lo he comentado, pero en el caso de la lana lo tratamos contra el fuego y contra la polilla, porque la polilla de la ropa le gusta comer lana, se alimenta de la proteína que comentábamos y está tratado contra la polilla. En el caso del cáñamo no realizamos ningún tratamiento. El cáñamo de por sí ya tiene cierta resistencia a los hongos y es un producto que lo tenemos para gente que, bueno, ya tiene la mentalidad constructiva de que está construyendo quizá algo que puede llegar a quemar, y entonces pues tienen estas opciones. Está pensado para gente que no tiene ningún químico. Y después tenemos un material que es una mezcla de lana y cáñamo pensado para cubiertas vegetales. Tiene la doble función de retener el agua de lluvia y la humedad para la planta, y que a medida que se vayan creciendo las raíces del TPD típico de las plantitas, se vayan agarrando, se vaya degradando la lana de oveja y vaya aportando nutrientes. Esta doble función es muy interesante y, bueno, la estamos intentando promover porque aún se desconoce bastante en el sector, aún se usa mucho en lanas de roca y productos similares. ¿Vale? Y lo que os comentaba de las máquinas, pues bueno, tenemos estos 3 modelos, uno más sencillo, Planeta 101, pensado para una obra de 100 metros, 200, lo que se va a hacer con calma, y las otras que ya están pensadas para gente pues, bueno, que quiere hacer 2, 3 obras en un día y quiere bastante rendimiento. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco toda la presentación que tenía, pero os quería enseñar un par de ideas nuevas, estábamos acelerando hace menos, que estamos trabajando con Boyos Construcción, una empresa bastante grande en Francia, una constructora, que han desarrollado un sistema de SATE por exterior usando OSB y algodón reciclado para rellenar las cámaras. Genera la estructura con una serie de cámaras, analizan las medidas concretas de la casa, se pasa a producción los módulos de madera, se instalan y después con la máquina que hemos visto de insuflar se rellena con algodón a granel. ¿Vale? Y después tenemos este otro producto, que es el formato Napa, Nitaso. Pues vais a conocer este nuevo producto. Que, bueno, aquí tenemos el formato, un vídeo que tenemos en Instagram, si lo queréis ver.
donde se ve este formato. En este caso no estamos usando ligantes plásticos dentro del propio material, sino que simplemente usamos estas dos pequeñas capas de friselina para minimizar al máximo el impacto medioambiental. Es bastante fácil de instalar y bueno, en el caso del formato a granel, y ahora estamos trabajando también en este, que aún no tenemos certificado, pero en el caso del granel tenemos una clasificación a fuego BS2D0, que es una clasificación muy, muy buena en el algodón reciclado contra el fuego. Y bueno, estamos trabajando ahora para obtener la misma certificación en este formato. En el formato placa eso no es posible porque se tiene que añadir este 20% de plástico que hace disminuir las propiedades. No quema mucho el material, pero no es tan resistente como el formato granel. Y bueno, esto sería todo. No sé si tenéis alguna duda, queréis que comente algo un poco más. Pues muchas gracias, Sergi. Primero te leo una pregunta que hay por aquí, igual la ves tú también, que es sobre cómo se trata la lana contra las polillas. Sí, ¿Qué se utiliza? la lana en un inicio se usaba mucho sales de bórax, ¿vale? Cerca de, creo que fue 2013, alrededor de 2013, la Unión Europea empezó a limitar el uso del bórax porque hay unos estudios en ratones que dicen que puede afectar la fertilidad, ¿vale? Entonces, bueno, la Unión Europea tenemos suerte en este aspecto, es muy, muy exigente y solicita que cualquier producto con bórax debería llevar una calavera, ¿vale? Entonces nosotros no creemos que sea como símbolo, ¿no? No creemos que tenga sentido el material natural poner algo que puede poner en peligro la salud de las personas. Entonces estuvimos desarrollando otros productos, usamos durante un tiempo, ¿cómo se llama? Insecticidas sintéticos, como pueden ser los pirretoides, pero esos tienen una problemática y es que se liberan con el tiempo si hay cierta temperatura. Se van evaporando y al cabo de los años desaparecen. Entonces hicimos alguna obra, hemos tenido problemas en 2 obras y dejamos de comercializar este producto. Pasaron varios años que estuvimos trabajando en temas de investigación y desarrollamos un producto que es el Green Shield, que bueno, está basado en aceites esenciales, ¿vale? De plantas. Y hemos hecho ya con este mucho testeo para asegurarnos de su efectividad a largo plazo. Y estamos realmente orgullosos del producto porque bueno, nos permite garantizar que es antipolilla y es un producto natural. Es un repelente similar a la citronela que se usa en verano para los mosquitos y similares, pues es un producto de este tipo. Muy bien. Darby. Sí, a mí me ha llamado la atención en el caso del cáñamo, que era para que esté previsto que se queme. ¿Podrías explicar eso? Me ha llamado la atención simplemente. No está previsto que se queme. Me refería que así como la lana de oveja y el algodón los tratamos contra el fuego porque nos lo compra el perfil de cliente, ¿no? Que nos lo compra, pues puede ser un arquitecto muy concienciado con la normativa y demás a nivel de fuego, pues hay algún cliente que dice, no, yo me estoy haciendo toda la casa de madera y el tema del fuego pues no le doy importancia. Hay casos en que en industria que sería impensable poner algo sin tratamiento contra el fuego porque directamente pues no te asegurarían el edificio, ¿no? Y si es una planta de producción donde se alcanzan muchos grados o hay riesgo de fuego, se está soldando, pues no se permitiría. Cambio de ahí otras opciones donde, bueno, el tema del fuego no es relevante. De hecho, por normativa, cualquier aislante por interior lo que tiene que cumplir es la cara vista. Entonces, simplemente con un pladur con una capa de pladur ya se suele cumplir a nivel de normativa. Por eso se puede vender y usar. Lo que pasa es que hay gente pues, que le preocupa más el tema del fuego y entonces no lo usa. Pero simplemente eso. Ok, gracias. Pero, perdona, Sergi, por otro lado, el cáñamo dentro de estos aislantes es el que mejor resiste la humedad, ¿verdad? Lo resiste muy bien de forma natural, entonces ya no añadimos ningún tratamiento contra la humedad. Es así. Sí, el cáñamo como materia
podemos poner en zonas de alto contacto con humedad, incluso en suelos se utiliza, en fibra, añadir hormigón, o sea, como es un material muy resistente a la humedad. De hecho, lo usamos en el caso del Vegetal Cover, el producto que habéis visto de mezcla de lana con cáñamo, para que entren las raíces. La lana con los años se degrada y pues te puede durar 3, 4 años y ya te ha permitido que las raíces crezcan bastante. En cambio, el cáñamo tarda más, tardan bastantes más años. Entonces, durante mucho más tiempo las raíces pueden crecer mucho más, puedes ir recibiendo arena del Sáhara, por ejemplo, que aunque parezca que no, pues no nos va llegando cada año y terminas que al cabo de 10 años eso ya tiene su propia vida, que eso ha sido un sustrato que te ha durado para que echara raíces el sistema. Ahí yo creo que cabe ya entonces responder a la pregunta que nos ha hecho David por aquí. Aunque creo, David, lo más importante es el diseño, como mencionó Nadir también. David pregunta que cuál será el mejor aislamiento en zonas tropicales, con gran humedad y temperaturas externas de 25-30 grados, para mantener las zonas internas en una temperatura óptima y una humedad relativamente controlada. Aquí una serie de factores de los que hemos estado hablando y decía que el diseño es muy importante porque con estas condiciones, por ejemplo, la ventilación de elementos constructivos es muy eficiente, muy efectiva. Por ejemplo, las fachadas ventiladas, las cubiertas ventiladas. Sobre esto tenemos otro capítulo. Ahora no nos vamos a adentrar en ello, pero es permitir que un flujo de aire permita, por ejemplo, la ventilación y que evite condensaciones y a la vez el flujo del aire fresco. Pero también materiales resistentes, y ahora mismo se está hablando lo del cáñamo. Hay que ver en cada caso, pero también es importantísimo, volvemos a lo mismo, en este caso, materiales de inercia térmica, la tierra, el material clásico en estos sitios, ¿no? Por supuesto, el ladrillo adobe, otras soluciones que permiten mantener un ambiente muy fresco. Pero creo que lo más importante de todo, siempre, aquí y en cualquier caso, es el diseño, quiere decir el concepto general, como la combinación estratégica de las diferentes soluciones. Yo comentaría que, bueno, una de las ventajas en zonas tropicales es que el factor de condensación por el efecto frío de fuera no lo tenemos. Entonces, con que transpire mucho y con que no estemos metiendo en ninguna de las capas una barrera de vapor muy potente, pues ya no tendremos esa problemática de humedad. Y entonces, bueno, es trabajar con la resistencia térmica que nos interesa. En muchos casos en zona tropical no se va tanto a un tema de aislamiento térmico puro y duro, sino intentar regular la insolación. Es decir, utilizar sistemas de cubierta de fachada ventilada que no te impacte directamente el sol, colores claros, como comentábamos antes con la cal, para que te refleje mucho todo el infrarrojo. Y bueno. Adri, ojo, has tocado un tema sensible, complicado, y complicado tratarlo ahora en temas de aislamientos, tema de la gestión de humedades en muros. Por supuesto, la humedad por capilaridad es un problema grave, pero que su solución, primera parte de la solución de la humedad por capilaridad es saber de dónde viene el agua, de dónde viene la humedad. Para poder gestionarlo. Y luego estás diciendo que está revocado con cemento por fuera, pues hay que quitar el cemento. Eso no funciona. No es posible tener un muro de tierra recubierto con cemento, ya eso no hay. Ahí hay que permitir que el muro gestione, transpire, suelte, salga revestimientos de arcilla, revestimientos de cal, para que esa humedad que está en el interior del muro pueda salir. Hay que romper la capilaridad, a veces, en muchísimas de las veces, no es posible, porque claro, ¿cómo voy a...? O es muy complicado. Posible es, pero muy complicado porque tengo que cortar el muro, ¿no? Pero sí tenemos que buscar la manera de que el muro respire, de que el muro pueda ventilar. Y eso, lo primero es quitar ese cemento de ahí. Ese es uno de los errores más comunes en rehabilitación en los últimos 100 años, tenemos que decirlo así, pero y que se siguen revocando muros otra vez y otra vez y otra vez, y sé que malo es este muro, cada vez que lo revocamos se le vuelve a caber el cemento, claro, no puede ser. La higroscopicidad de la tierra hace que
escupa todo lo que se le ponga encima. Y por lo tanto hay que ventilar y hay que dejar que respire. Pero bueno, es un tema complejo. Es un tema complejo y muy habitual. De hecho, bueno, ese tema lo trataremos en Correcto. un taller sobre rehabilitación en el próximo mes de marzo y es uno de los temas centrales de la Sí. rehabilitación, precisamente. En una pared de paja, Raúl, aplicar otro aislamiento adicional, que va, si ya va, ya es que la pared de paja de los balas de paja se hace tan gruesa porque las balas de paja son gruesas, pero en realidad ya nos sobra 3/4 de paja. Así que, y en Valencia mucho menos, si estuviéramos hablando de los Alpes, pero en Valencia que vas a poner, no, ya ha sobrado, hay aislante adicional para nada. Así, como respuesta simple, hay que ver cómo está diseñado ese muro, si tiene otros problemas, pero más aislamiento que la paja no hace falta, no es necesario. Claro, pues si estamos hablando de bala de paja de 35. Correcto, Pues, si estamos hablando de bala de paja, no de paja como tal, sino de bala de paja. de paja, o sea, hay que ver el grosor, ¿no? O sea, al final, lo importante es el grosor. Todavía no está hecho, así que cuando esté. Sí, no, si trabajas con bala de paja no es necesario, es más que suficiente. Entonces, Sí. tiempo de hacerlo bien. Sí, hay una pregunta por ahí suelta antes de que terminemos, pero que, bueno, sobre las placas de arcilla, que alguien decía que no había escuchado sobre esto. Seguramente tendremos alguna sesión más hacia el verano sobre estos materiales. La placa de arcilla es un material bastante contemporáneo, por llamarla así. Es una versión de Adobe en formato Pladur. O sea, es una placa de diferente grosor según el fabricante, que nos permite trabajar en construcción en seco, ¿no? Tipo Pladur, Fermacell, etcétera. Hay varios fabricantes, pero el 90% todavía no están en condiciones de un uso realmente eficiente por la fragilidad del material. Pero sí hay algunos fabricantes interesantes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el fabricante alemán Claytech, que podéis visitar la web y ahí podéis ver el tipo de placa. Utilizamos una placa que tiene una densidad de 170 kilos por metro cúbico, es una altísima densidad y por lo tanto tiene una gran inercia térmica y nos permite en placas de 22 milímetros tener mucha eficiencia en interior. Por supuesto que tiene un precio considerable, pero evita grandes cantidades de humedad en obra, y un trabajo rápido y eficiente como en cualquier construcción en seco para lograr paredes aplomadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya le dedicaremos también una sesión a este. Os pongo el nombre para que, si queréis consultarlo en internet, podéis mirar. Las placas que utilizamos son las Lemix pesadas. Hay varios formatos. Ahí podéis ver algo sobre esto. ¿Alguna pregunta, comentario? Os recordamos, ahora que veo que hay bastante concurrencia, aprovechar para la cuña publicitaria, que para eso hacemos estas cosas también, que tenemos el ciclo de experto en bioconstrucción, que es un ciclo continuo, o sea, empieza cuando nos inscribimos, no tiene principio, sino que siempre está abierta, tiene una parte online y 8 talleres presenciales prácticos, que van desde la cimentación hasta la cubierta, pasando por instalaciones, gestión de residuos, gestión de energía, etcétera. O sea, todo lo que incluye el trabajo en la arquitectura regenerativa, la construcción sostenible. Empezamos nuestros ciclos de talleres, que se pueden matricular de manera independiente y ahora en la primavera, en la Comunidad Valenciana, y después en el verano estaremos en Huesca, en nuestro centro de formación, el Instituto Iscles, en Cajigar, en Huesca. Y en breve también tendremos un taller, no sé si quedan plazas, pero hay que hablar de él, el taller de rehabilitación de arquitectura tradicional, vernácula, que es muy interesante. Es un taller que vamos a trabajar desde el reconocimiento de patologías, soluciones en sistemas constructivos tradicionales y soluciones contemporáneas sobre casos prácticos en obra. O sea, os invitamos a que visitéis la web de institutoiscles.com, ahí encontraréis calendario, todas las ofertas formativas, todo lo que vamos haciendo. Y por supuesto que tengáis en cuenta, como ha puesto Sergi ahora,
el enlace de la página de RMT y que os alentamos también a que miréis estos materiales que son muy eficientes, además son de producción cercana, sostenible, ya lo habéis visto, materiales naturales y que tienen muy buena. Espérate, alguien pregunta algo más. En una pared de piedra de 50 centímetros, necesidad de aislar por dentro por normativa, siendo una vivienda habitual, tenemos planteado aislar con un trasdosado relleno de tierra con paja y revocar con cal la cara vista. ¿Sería correcto para aislar sin perder inercia térmica? ¿Habría que añadir panelado tipo K-Tech? A ver, tal cual como lo plantea, sospecho de que no va a cumplir. Si ya tienes piedra, volver a meter tierra en el aislante, pensemos que por lo que hemos explicado hoy, la tierra aporta inercia térmica, pero no aislamiento. Tu aislamiento aquí te lo está aportando la paja. Y si tú mezclas en ese espacio tan pequeño paja y tierra, estás reduciendo la capacidad aislante de la paja. Ahí lo interesante sería trabajar con el material que en menor espacio te dé mayor aislamiento. O sea, tendrías que buscar un material de muy baja conductividad y de poco grosor. Aquí hemos visto algunos de los que ha propuesto, por ejemplo, Sergi, y seguramente hay otros materiales tipo corcho, etcétera, que te pueden dar esa solución. Lo que está planteando, que el arquitecto responsable seguramente te lo calculará. Será necesario, será imprescindible que haya un cálculo, pero sospecho que no te va a ser suficiente lo que estás planteando. O sea, que hay que hacer un aislamiento más aislante y después no solamente con un revestimiento de cal, sino algo un poquito más potente, pero con lo que comentaba Nadir, también hay que ver el uso del espacio. Pero sí, un trasdosado puede ser una solución con un panelado tipo K-Tech sobre un aislamiento, pero más aislante que paja con tierra. Sí, de hecho Sergi lo ha comentado antes. Nosotros lo que solemos hacer es un rastrelado de madera, un panel de... Bueno, solemos utilizar el de algodón reciclado, ¿no? Porque actualmente, pues, calidad-precio es de lo mejor que podéis encontrar en el mercado. Y luego, pues, un panelado con K-Tech o similar. E incluso puede ser un panel, por ejemplo, Fermacell, que es de yeso fibra, y después un revestimiento. Igual no tiene tanta inercia como uno de K-Tech, pero sí suficiente. Pladur no. El Pladur eso es un cartón, eso no sirve para nada. Pero un material que sea más resistente, que tenga más masa, pero con un aislante más eficiente, que puede ser, como decía Nadir. A ver, nosotros eso es lo que estamos usando actualmente en donde podemos, porque es la mejor relación calidad-precio, el panel de algodón reciclado. Bueno, familia, hemos cumplido el tiempo. Os agradecemos muchísimo esta asistencia, el interés, el haber estado resistido tanto tiempo. Y continuamos por aquí a vuestra disposición. Sergi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por supuesto, gracias por haber estado aquí también, aguantar el tirón. Y nada, nos vamos viendo y vamos hablando. Que vengáis al taller práctico sobre aislamientos, podréis ver estos aislantes que ha comentado Sergi, verlos, tocarlos, instalarlos y eso. Y la próxima charla, que va a ser en marzo, se la vamos a dedicar a la prefabricación en bioconstrucción. Materiales, sistemas prefabricados, paja, madera, algodón, etcétera. Bien, que será también el último jueves de marzo en formato similar. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, adiós.